Un niño abandonado escuchó el choro secreto de un caballo herido, pero lo que descubrió a continuación cambió todo para siempre, de manera inesperada y profunda. Suscríbete para más historias emocionantes y llenas de misterio. El crujido de la puerta del mercado resonó como un disparo en la madrugada silenciosa. Lucas apenas logró esquivar la mirada furiosa de don Raimundo, el encargado, quien señalaba con el dedo tembloroso hacia él mientras gritaba: ¡Al ladrón, al ladrón! Lucas no esperaba que alguien lo descubriera tan rápido. Su corazón golpeaba contra las costillas mientras echaba a correr entre los callejones estrechos y mal iluminados del vilarejo de São Lourenço. Cada paso levantaba polvo seco y hojas caídas de los flamboyanes que bordeaban la plaza central. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el hedor del río contaminado que serpenteaba por el pueblo. Lucas lo absorbía todo mientras sus piernas se movían como impulsadas por miedo y hambre a la vez. Sabía que no podía detenerse, no ahora. No podía permitirse ser atrapado otra vez. Un grupo de hombres, conocidos por molestar a los niños que vivían en la calle, aparecieron al final de la callejuela. ¡Ahí va!, gritó uno de ellos, y su voz reverberó contra las paredes de adobe. Lucas lanzó un vistazo rápido. No había salida segura. Sin dudarlo, giró bruscamente hacia un patio abandonado, donde el barro cubría los restos de ollas y tablas rotas. Se resbaló, pero logró recuperar el equilibrio. Mientras corría, un sonido distinto cortó su atención. Un choro profundo, casi humano, proveniente de un establo a medio caer, al borde de la zona boscosa que rodeaba el pueblo. Lucas se detuvo un instante, jadeando, mientras su cuerpo temblaba por la mezcla de frío y adrenalina. El sonido era distinto al de los perros o los gatos hambrientos. Tenía un matiz de dolor que le atravesó el pecho. El olor a heno viejo y húmedo le golpeó la nariz cuando se acercó al establo. La madera crujía bajo sus manos mientras se deslizaba entre los tablones sueltos. Allí, entre sombras que bailaban con la luz de la luna, un enorme caballo estaba encorvado sobre sí mismo, cubierto de llagas y tierra seca. Sus ojos negros, húmedos, parecían mirarlo directamente a él. «Tranquilo, no te haré daño», susurró Lucas, sin estar seguro de si se lo decía a él mismo o al animal. El caballo gimió de nuevo, y Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la primera vez que alguien confiaba en él lo suficiente como para dejar ver su sufrimiento, y eso lo paralizó y lo impulsó al mismo tiempo. Un ruido detrás de él lo sacó del trance. Los hombres del mercado habían alcanzado el borde del patio. Lucas tensó los músculos, respirando rápido. Tenía que decidir en segundos. Empujó una tabla suelta y se deslizó entre la sombra del establo y el muro de piedra. Cada latido parecía ensordecedor, cada respiración una cuenta regresiva. «Ven, chico», gritó uno de ellos, la voz cargada de ira. «No te vas a escapar». El caballo volvió a gemir, esta vez más débil, pero Lucas sintió que debía hacer algo. Sus dedos tocaron la suave, aunque áspera, melena del animal. Una sensación extraña lo recorrió. Miedo, mezclado con una extraña certeza de que no podía abandonar al caballo. Con un impulso que parecía surgir de otra parte de su cuerpo, Lucas se arrastró por el suelo hasta la parte trasera del establo. Encontró un pequeño agujero entre las tablas rotas, lo suficientemente grande para que pudiera pasar. Con cuidado empujó al caballo, que dudó al principio, pero luego, como si entendiera la urgencia, dio un paso tembloroso hacia la salida. Los hombres llegaron justo cuando Lucas desaparecía en la sombra del bosque con su nueva carga improvisada. Sus voces se perdieron entre los árboles y por primera vez en mucho tiempo, Lucas respiró con un hilo de esperanza. Mientras el frío nocturno le quemaba los dedos y el barro se pegaba a sus rodillas, una pregunta le cruzó la mente. «¿Qué hago ahora contigo?» El caballo gimió de nuevo, y Lucas supo que esa noche no solo había encontrado a un animal herido,
sino que había tropezado con un secreto que cambiaría su vida para siempre. Lucas sentía que los latidos le retumbaban en la cabeza. Cada paso sobre el empedrado húmedo del vilarejo parecía resonar demasiado fuerte. Los gritos de los hombres del mercado todavía vibraban en el aire. ¡Ahí está! ¡No lo dejen escapar! Su mochila improvisada, que apenas contenía un par de piezas de pan y una manta vieja, se balanceaba contra su espalda. Lucas sabía que no podía permitir que lo atraparan. No por el pan, sino por la vergüenza, por el miedo a lo que podrían hacerle si lo alcanzaban. Giró en una esquina y se topó con la plaza del pueblo. Las luces mortecinas de los faroles apenas iluminaban los charcos de lluvia de la noche anterior. Allí, el sonido del mercado dormido y de las tiendas cerradas era interrumpido solo por sus propios pasos apresurados. Un perro ladró desde la distancia y Lucas sintió un pequeño escalofrío. «¡Allá va, rápido!», gritó uno de los perseguidores, y su voz se acercaba cada vez más. Lucas tomó una decisión rápida. Saltó sobre un muro bajo que bordeaba una casa abandonada, raspándose los brazos en las piedras y las ramas secas. El dolor fue instantáneo, pero la adrenalina lo impulsó a seguir. Se arrastró por el otro lado, respirando con dificultad, y se escondió tras un montón de cajas vacías y cubetas volcadas. Se detuvo un instante, intentando calmar su respiración. Desde allí, podía escuchar a los hombres buscarlo, sus pasos retumbando contra los adoquines como martillos. Lucas sostuvo la respiración y por un momento todo se volvió silencio, salvo el chorro lejano del río que cruzaba el pueblo. Su corazón latía tan fuerte que temió que lo descubrieran solo por eso. «¿Se habrá metido por el callejón?», preguntó uno de los hombres. «Debe estar cerca», contestó otro con un tono impaciente. Lucas miró alrededor y vio un pequeño pasaje entre dos casas. Era estrecho y oscuro, pero no tenía otra opción. Con cuidado comenzó a deslizarse por él, evitando los escombros y los trozos de madera rota que podrían delatarlo. Cada crujido de las tablas lo hacía contener la respiración. Cuando estaba a mitad del pasaje, escuchó un sonido inesperado, un golpe seco seguido de un chillido. Un gato había salido disparado de una caja y por un instante Lucas pensó que lo habían descubierto. Se quedó quieto, congelado, mientras los hombres pasaban a pocos metros de él sin notar su presencia. El miedo se mezcló con un pequeño destello de alivio. Finalmente salió del pasaje y se encontró con la parte trasera de la plaza, donde las sombras de los árboles se mezclaban con los restos de un antiguo establo. Algo dentro de él lo detuvo. El choro, ese sonido profundo que había escuchado la noche anterior, volvió a aparecer, más cercano, más doloroso. Lucas giró la cabeza y vio a Sombra, el caballo herido, temblando entre los tablones del establo. El recuerdo del animal le dio un impulso de valentía. No podía huir solo. Ahora había alguien que necesitaba su ayuda tanto como él necesitaba escapar. Lucas se acercó lentamente con los ojos fijos en el caballo. Cada paso era un riesgo. Si los hombres lo veían aquí, no habría escondite que lo salvara. «Shh, tranquilo, no te voy a dejar solo», susurró, mientras acariciaba la melena sucia del caballo. Sombra gimió suavemente, y por un instante, Lucas sintió que no estaba tan solo. La persecución había terminado por ahora, pero sabía que este solo era el inicio de algo mucho más grande. Debía encontrar una manera de proteger al caballo y al mismo tiempo mantenerse fuera del alcance de los hombres que querían atraparlo. Con un último vistazo hacia la plaza, Lucas respiró hondo y decidió internarse entre las sombras del bosque cercano, llevando consigo al animal herido. Cada crujido de ramas y cada sombra que se movía lo hacía tensar los músculos, pero el vínculo silencioso que empezaba a formarse con Sombra le daba fuerza. La noche era larga y la aventura apenas comenzaba. Lucas
Avanzaba entre la oscuridad del bosque que bordeaba la plaza, cada paso hundiéndose en hojas húmedas y ramas quebradas. La respiración aún le dolía, rápida y cortada por la carrera. Pensó en detenerse, descansar un momento, pero entonces lo escuchó de nuevo. Un choro profundo, lastimero, que parecía provenir de algún lugar cercano. Era un sonido que calaba los huesos, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Se detuvo en seco, arqueando las orejas como un animal. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar todo el silencio de la noche. Entre el susurro del viento y los crujidos de los árboles, aquel lamento parecía llamar directamente su nombre. Lucas dudó, tenía miedo. Cada fibra de su cuerpo le pedía que se fuera, que siguiera corriendo y se escondiera, pero algo dentro de él lo empujó a seguir, a acercarse. El sonido lo llevó hasta un establo viejo, abandonado hacía años, con las tablas descascaradas y un techo inclinado que amenazaba con caerse. El olor era fuerte, a heno viejo, humedad y polvo. Lucas se agachó, intentando no hacer ruido, mientras el viento arrastraba hojas secas contra las paredes. El choro se intensificó, más doloroso, más urgente. «¿Quién está ahí?», susurró, aunque sabía que nadie contestaría. Avanzó lentamente, apoyándose en los tablones de madera. Cada paso hacía que el establo crujiera, y Lucas sintió un nudo en la garganta. Si algo se movía adentro, ¿sería amigo o enemigo? Su mirada recorrió la penumbra hasta que finalmente lo vio, un caballo enorme, encorvado sobre sí mismo, temblando. La luz de la luna se filtraba entre las tablas, iluminando su pelaje sucio y las marcas de heridas que corrían por su cuerpo. Lucas contuvo un grito de sorpresa y compasión. Nunca había visto un animal tan grande y tan dolido al mismo tiempo. El caballo levantó la cabeza lentamente y lo miró con ojos negros, profundos, llenos de algo que parecía entenderlo todo. Miedo, dolor y una súplica muda que atravesó el corazón del niño. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», susurró Lucas, aunque dudaba que eso calmara al animal. El caballo gimió de nuevo, un sonido que hizo que Lucas se acercara un paso más. Sus dedos temblorosos rozaron la melena enredada, suave y áspera a la vez. Sombra, como lo nombró en su mente al instante, movió la cabeza lentamente, casi como si aceptara la presencia del niño. De repente, un ruido detrás del establo lo sobresaltó. Hojas pisoteadas y un crujido de madera hicieron que su corazón se acelerara otra vez. Lucas se agachó, conteniendo la respiración, y vio que no era más que un gato que salió disparado del heno viejo. Sus músculos relajaron un poco, pero la tensión permanecía. Estaba claro que no podía quedarse mucho tiempo. Alguien podría aparecer y descubrirlo, pero no podía irse sin ayudar. Observó las heridas de Sombra, las llagas que sangraban levemente y el temblor de su cuerpo. Un sentimiento desconocido lo atravesó, una mezcla de miedo, responsabilidad y algo parecido a un coraje que nunca había sentido. «No te voy a dejar aquí», murmuró, mientras buscaba con la mirada algo que pudiera usar para improvisar una venda o limpiar las heridas. Encontró un trozo de tela vieja y una cuerda. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras se agachaba para preparar lo que pudiera ayudar al caballo, Lucas sintió que la noche se hacía más intensa. Cada crujido del establo, cada soplo de viento entre las tablas rotas, cada gemido de Sombra, mantenía su atención en alerta máxima. Sabía que esa noche cambiaría algo en su vida. Algo le decía que aquel establo, aquel caballo, eran el inicio de algo que jamás había imaginado. El niño respiró hondo y con cuidado empezó a limpiar una de las heridas con la tela húmeda. Sombra gimió otra vez y Lucas le acarició la frente mientras un pensamiento atravesaba su mente. «No estoy solo y no puedo fallarle». La noche se cerraba a su alrededor y entre sombras, polvo y un lamento profundo, Lucas y Sombra comenzaron a formar un vínculo silencioso que ninguno de los dos podía romper.
Lucas se quedó inmóvil unos segundos, respirando con dificultad mientras miraba al enorme caballo tembloroso frente a él. Cada músculo del animal estaba tenso y su respiración era irregular, como si el aire le doliera tanto como el cuerpo. La luna se filtraba entre las tablas rotas del establo, iluminando las cicatrices en su pelaje y el barro seco que cubría sus patas. «Tranquilo, tranquilo», susurró Lucas, acercándose despacio, con las manos levantadas, intentando no asustarlo más. «No voy a hacerte daño». El caballo bajó la cabeza un poco, pero no se movió. Sus ojos, grandes y negros, parecían buscar algo en Lucas, y el niño sintió que esos ojos le devolvían algo que no podía describir. Confianza, miedo, quizá incluso un rastro de esperanza. Lucas se acercó un paso más, luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para rozar la cabeza del animal. Temblaba él también, pero no de frío. Era un temblor que mezclaba miedo, emoción y un extraño sentido de responsabilidad. «No puedes quedarte así, solo», dijo, mientras buscaba con la mirada algo que pudiera ayudar. Sus manos encontraron un trozo de tela vieja y una cuerda medio rota, suficiente para improvisar algo que sirviera de vendaje. «Vamos a intentar limpiarte un poco estas heridas». Sombra gimió suavemente al sentir el contacto de la tela sobre su cuerpo. Lucas respiró hondo. El sonido del lamento se mezclaba con el silencio pesado del establo. Por un instante, la noche y el miedo desaparecieron, y solo quedaron él y el caballo, dos seres perdidos intentando entenderse. Mientras limpiaba las heridas más superficiales, Lucas se dio cuenta de lo delgadas que estaban las costillas del animal, de cómo cada movimiento le dolía. Su pecho se apretó y sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto algo tan herido y tan grande al mismo tiempo. «Te voy a ayudar, aunque no sepa cómo», murmuró con voz quebrada. «Te lo prometo». El caballo bajó la cabeza y apoyó la frente contra la mano de Lucas. Un estremecimiento recorrió al niño. No sabía si era miedo, alivio o algo que se parecía mucho a felicidad. Era como si en ese gesto silencioso se hubiera creado un vínculo que no necesitaba palabras. De pronto, un crujido de madera los sobresaltó a ambos. Lucas giró la cabeza listo para cualquier peligro, pero no vio a nadie, solo el viejo establo y las sombras de las tablas rotas. Sombra volvió a moverse, nervioso, y Lucas sintió que debía hacer algo rápido antes de que el caballo entrara en pánico. «Vamos a salir de aquí, pero despacio, ¿sí?», dijo, acariciando la melena enredada del animal, mientras buscaba con la mirada un hueco por donde pudieran pasar. El miedo todavía latía en su cuerpo, pero una determinación nueva lo impulsaba. No iba a abandonar al caballo. Lucas comenzó a guiar a Sombra hacia un pequeño hueco entre las tablas. El caballo dudó al principio, pero luego siguió el movimiento del niño, como si confiara plenamente en él. Cada paso era un riesgo. Si alguien aparecía, estarían en problemas. Pero Lucas no podía volver atrás. Mientras avanzaban, Lucas pensó en su propia vida. Solo, sin nadie que lo protegiera, sobreviviendo día a día en el vilarejo. Ahora no solo debía cuidar de sí mismo, sino de alguien más. La sensación lo aterraba y lo fortalecía al mismo tiempo. Al llegar al borde del bosque, Lucas se detuvo un momento. Respiró hondo, sintiendo el frío de la noche mezclarse con la emoción. Sombra estaba a su lado, temblando pero confiando en él. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que había encontrado algo que valía la pena proteger. Alguien que necesitaba de él tanto como él de él. «No vamos a separarnos, ¿vale?», susurró, y Sombra gimió suavemente como si respondiera. La noche cerraba sus sombras alrededor, pero dentro del corazón de Lucas se encendía algo nuevo. La certeza de que esa conexión sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas se sentó sobre un tronco húmedo, con Sombra apoyando la cabeza cerca de su pecho. La noche todavía estaba silenciosa, pero no era tranquilidad lo que sentía.
Era un hormigueo constante de miedo y adrenalina mezclados. Cada crujido de ramas a su alrededor le recordaba que no podía bajar la guardia, pero al mismo tiempo sabía que el caballo necesitaba su atención. «Vamos a intentar esto despacio, ¿vale?», murmuró, mientras desenredaba con cuidado la melena enmarañada de Sombra. Su respiración temblaba y el contacto hacía que el animal se moviera nervioso. «Shh, tranquilo». Con el pedazo de tela vieja que había encontrado, Lucas limpió las heridas más superficiales, sacudía el polvo con cuidado y humedecía la tela en un charco cercano. No era agua limpia, pero era lo que tenía. Cada movimiento requería paciencia, un mal gesto y Sombra podía reaccionar de manera brusca. «No pasa nada, estoy aquí contigo», susurró Lucas, mientras el caballo emitía un gemido bajo. «Lo sé, duele, pero va a mejorar». Al limpiar la primera herida profunda, Lucas se dio cuenta de que Sombra tenía cicatrices más viejas, como si alguien lo hubiera lastimado varias veces en el pasado. Su corazón se apretó. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a un animal tan grande y noble? El dolor del caballo se convirtió en un dolor propio. Por un momento Lucas cerró los ojos, recordando la soledad y las veces que él también había sufrido sin que nadie lo ayudara. «No te voy a dejar solo nunca más», dijo con firmeza, como si al pronunciarlo pudiera darle fuerza a ambos. Cada cuidado improvisado, cada arrastrón de tela sobre las heridas, parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Sombra comenzó a inclinar la cabeza hacia Lucas, buscando el contacto en lugar de apartarse. Lucas sintió una pequeña chispa de alivio. La confianza estaba creciendo lentamente, aunque ambos seguían frágiles y asustados. De repente, un ruido extraño llegó desde el borde del bosque, ramas quebrándose bajo pasos que no eran los suyos. Lucas se tensó de inmediato, con la tela todavía entre sus manos. No había duda. Alguien se acercaba. Podían ser los hombres del mercado o alguien peor, alguien que también conociera al caballo. «Tranquilo», susurró, más para sí mismo que para Sombra. «No vamos a dejarnos asustar». El caballo se agitó, nervioso, y Lucas le habló con más firmeza, acariciando su frente para calmarlo. Respiró hondo y decidió que debían moverse un poco, alejarse de la zona más visible del bosque. Con esfuerzo, guió a Sombra hacia un rincón cubierto de arbustos y tierra más firme, donde podrían descansar sin ser vistos. Mientras trabajaba, Lucas improvisó más cosas. Tomó ramitas para hacer un pequeño vendaje más resistente y combinó el resto de la tela con la cuerda que había traído. No era perfecto, pero serviría para proteger las heridas durante la noche. Cada nudo que hacía estaba lleno de cuidado, de concentración y de miedo a equivocarse. «Listo, por ahora», dijo, apartándose un poco para mirar a Sombra. «Mañana buscaremos algo mejor, algo más seguro». El caballo gimió otra vez, pero esta vez no era un sonido de dolor. Era un pequeño alivio, un gesto de confianza que hizo que Lucas sonriera con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien dependía de él y que él podía cumplir con esa responsabilidad. Mientras la luna seguía alta, iluminando tenuemente el bosque, Lucas se recostó contra un árbol y Sombra apoyó su cabeza sobre su hombro. El frío seguía allí, el miedo seguía allí, pero también había algo nuevo. Un vínculo silencioso que comenzaba a ser fuerte y que ninguno de los dos podría ignorar. «Vamos a salir adelante, juntos», murmuró Lucas, y por primera vez en mucho tiempo el silencio del bosque le pareció menos solitario. Lucas caminaba despacio por las calles empedradas del vilarejo, escondiéndose entre las sombras y los rincones, observando todo con ojos atentos. Cada casa tenía su propio olor, su propio color. La panadería con su mezcla de pan recién horneado y grasa vieja, la herrería con el humo metálico que salía del techo, y las tiendas pequeñas donde las señoras discutían el precio de cada verdura como si su vida dependiera de ello. Los adultos parecían vivir en su propio mundo.
Algunos pasaban de largo, mirándolo de reojo, indiferentes. Otros lo señalaban con gesto de desaprobación, murmurando entre ellos: «Otro más que no sirve para nada». Lucas aprendió a ignorar esos comentarios, pero no podía evitar sentir un nudo en la garganta cada vez que escuchaba esas palabras. Se acercó a la plaza central, donde siempre había más movimiento. Allí vio a doña Celia, la vecina mayor, regando sus plantas con paciencia, aunque el barro y las hojas caídas del árbol cubrían parte de su jardín. Lucas sabía que ella lo había visto de lejos muchas veces, vigilando en silencio. Nunca lo regañaba, nunca lo echaba. Solo estaba ahí, como un faro pequeño en medio del frío del Vilarejo. «Buenas noches, Lucas», dijo ella con una sonrisa tenue, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Buenas, doña Celia», respondió, inclinando la cabeza, sin detenerse demasiado. Sabía que tenía que continuar su camino antes de que alguien lo viera demasiado tiempo con la vecina. Mientras avanzaba, escuchó rumores flotando en el aire entre el murmullo de los vecinos. Hablaban de Donato, el hombre más rico del Vilarejo, propietario de varias tierras y caballos. Las historias sobre él no eran buenas. Se decía que había golpeado a su propio caballo por no obedecer, que podía ser cruel con los trabajadores y que hasta los niños del pueblo le temían. Lucas apretó los labios. Siempre había escuchado historias sobre Donato, pero nunca lo había visto directamente. Las palabras de los vecinos lo llenaban de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Sería cierto todo lo que decían? ¿Podría alguien ser tan cruel? Cerca de la fuente de la plaza, un grupo de muchachos más grandes lo empujó mientras se reían. «¡Mira nada más!», gritó uno. «El huérfano que siempre se mete en problemas». Lucas no respondió. Aprendió a esquivar confrontaciones, a moverse rápido y callado, evitando que lo atraparan. Su mundo estaba lleno de este tipo de encuentros. Tensión constante, pequeñas humillaciones que le recordaban que siempre debía estar alerta. Se detuvo un momento y observó un caballo amarrado frente a la herrería, uno que parecía temblar bajo el sol de la tarde. La forma en que movía la cabeza y bajaba los ojos le recordó a Sombra. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Eso no puede quedar así», pensó. Su instinto le decía que debía proteger a los animales del Vilarejo, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar. Lucas siguió caminando hacia las calles más estrechas, donde el polvo cubría los escalones y los perros vagabundos olfateaban las sobras de comida. Allí, la desigualdad era más evidente. Algunas casas tenían techos de teja, otras apenas madera y lámina oxidada. Algunos niños jugaban descalzos, riendo a pesar del hambre y la suciedad. Otros, como él, pasaban la mayor parte del tiempo escondiéndose, buscando cualquier oportunidad de sobrevivir. Mientras observaba todo, Lucas comprendió algo. La crueldad, el miedo y la indiferencia estaban en todas partes, pero también había pequeños gestos de cuidado, como el de doña Celia, que le daban esperanza. Aquella mezcla de dolor y ternura le recordaba que la vida en el Vilarejo no era solo sufrimiento y que había lugares y personas que podían inspirar valor. Al alejarse de la plaza, Lucas pensó en Sombra, en las heridas que había visto y en los pasos que debía seguir para protegerlo. El Vilarejo podía ser cruel y despiadado, pero también era un espacio donde él empezaba a comprender la fuerza de los lazos, de la empatía, incluso en la adversidad. Y entre ese miedo y esa esperanza, algo en su interior se encendía, la certeza de que debía hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Donato se paseaba por la terraza de su casa, observando el Vilarejo con la autoridad que le otorgaban los años y el dinero. Sus botas golpeaban el suelo de madera con un ritmo que parecía marcar la respiración de todos los habitantes. Algo lo inquietaba desde hacía días. Su caballo más valioso, aquel que siempre había cuidado como si fuera su propio orgullo, no estaba en el establo. «¿Dónde está?»,
murmuró entre dientes con la voz cargada de irritación. «No puede desaparecer así». Sus sirvientes temblaban al mirarlo. Donato no toleraba errores ni explicaciones que no fueran satisfactorias. Nadie se atrevía a contradecirlo, y todos sabían que el más mínimo fallo podía traer consecuencias desagradables. «Señor, tal vez se escapó», intentó uno con voz temblorosa. La puerta del establo estaba un poco abierta. Donato lo fulminó con la mirada. «¿Escaparse? Un caballo que vale más que toda esta casa. ¿Y quién se atrevería?». Su voz se endureció y sus ojos recorrieron el horizonte del vilarejo. «Quiero que alguien vigile ese establo. No voy a permitir que un tonto se lleve lo que es mío». Esa misma tarde, Donato envió a un par de hombres a recorrer los alrededores, asegurándose de que nadie se acercara al establo. Él mismo decidió vigilar desde lejos, usando la silueta de los árboles como cobertura, observando cada movimiento con ojo crítico. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía, le parecía sospechosa. Mientras tanto, Lucas estaba con Sombra, intentando improvisar un vendaje más seguro. La tensión entre el miedo a ser descubierto y la urgencia de cuidar al caballo lo mantenía concentrado, pero también vulnerable. No sabía que desde el otro lado del bosque alguien lo observaba con atención calculadora. Donato ajustó el sombrero sobre su cabeza y frunció el ceño. Había algo en el ambiente, un silencio extraño que no podía ignorar. Los rumores del pueblo, los comentarios sobre niños rebeldes o animales que desaparecían de los establos, empezaban a formar un patrón en su mente. Algo se estaba moviendo en las sombras, y él no permitiría que nadie desafiara su autoridad. «Si ese caballo vuelve a aparecer», murmuró para sí mismo, sin terminar la frase. «Lo encontraré». Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente el bosque, Donato permaneció vigilante. Cada crujido de ramas y cada sombra que se desplazaba lo hacía tensarse. Sabía que alguien estaba allí, aunque no podía identificarlo con claridad. Su instinto, desarrollado a base de años controlando tierras y personas, le decía que no era un simple animal vagando. En el establo, Lucas sentía que debía moverse con más cuidado. Cada vez que Sombra gemía de dolor o se movía, él contenía la respiración, consciente de que un descuido podía delatarlos. La sensación de peligro era constante, pero también lo hacía sentir más vivo, más alerta. Su vínculo con el caballo se fortalecía y al mismo tiempo crecía la comprensión de que no podía confiar en nadie más. Donato, desde su escondite, vio un movimiento entre los arbustos, algo grande, lento pero seguro. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó. «Eso no puede ser solo un animal», pensó. Un plan comenzó a formarse en su mente, uno que prometía recuperar lo que creía suyo, sin importar los obstáculos. La noche avanzaba y la tensión entre ambos lados del bosque se volvía casi tangible. Por un instante, todo quedó en silencio. El lamento lejano de Sombra, el crujido de las hojas bajo los pies de Lucas y la respiración contenida de Donato, vigilando, calculando. Era un equilibrio delicado, un juego silencioso de quién tendría la ventaja cuando el primer error ocurriera. Lucas acarició la cabeza de Sombra y susurró: «No te preocupes, vamos a salir de esto». El caballo gimió suavemente, y en ese instante Lucas entendió que la lucha no sería solo por él, sino por el animal que confiaba plenamente en su cuidado. Desde la distancia, los ojos de Donato lo seguían, y el peligro que se acercaba comenzaba a sentirse más real que nunca. Lucas no podía dejar de mirar a Sombra mientras ajustaba con cuidado el vendaje improvisado sobre sus heridas. Cada movimiento del caballo lo llenaba de tensión. Sabía que un mal gesto podía asustarlo y empeorar su situación. La noche estaba quieta, pero había algo en el aire que hacía que cada crujido del establo lo pusiera en alerta. Mientras buscaba entre los restos de madera y heno viejo algo que pudiera usar para mejorar la venda,
Lucas notó un rincón que nunca había explorado, una pequeña puerta semioculta por telarañas y polvo. La curiosidad le picó, mezclada con miedo, pero algo en su interior le decía que debía mirar. «Vamos a ver qué hay aquí», murmuró acercándose lentamente. Sombra bajó la cabeza y apoyó su frente contra su hombro, como si diera su permiso silencioso. Lucas empujó la puerta y encontró un pequeño cuarto, casi un depósito olvidado. La luz de la luna entraba por una rendija, iluminando el polvo suspendido en el aire. Sobre una vieja mesa, amontonadas, había fotografías descoloridas, algunas mostrando un hombre alto, con sombrero, junto a varios caballos. Lucas las tomó con cuidado. Al mirar más de cerca, vio que uno de los caballos tenía cicatrices similares a las de Sombra. Su corazón dio un vuelco. «No puede ser», susurró, mientras los recuerdos de lo que había oído sobre Donato regresaban con fuerza. Cada historia que circulaba entre los vecinos, cada rumor, parecía encajar con lo que veía ante él. En una esquina del cuarto, Lucas notó marcas en la madera, rayones, cortes y lo que parecían restos de sangre seca. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. No eran solo cicatrices de uso normal, sino señales claras de maltrato. Sombra había sufrido y ahora todo comenzaba a tener sentido. Tú estuviste aquí, ¿verdad?», dijo Lucas, acariciando al caballo. «Y alguien te lastimó». Sombra gimió suavemente bajando la cabeza, y Lucas sintió un peso enorme en el pecho. Nunca había imaginado que un ser tan fuerte y noble pudiera sufrir tanto. Su mente trabajaba rápidamente. Si Donato había hecho esto antes, ¿qué podía estar planeando ahora? Sería por eso que el hombre lo estaba vigilando. Mientras exploraba más el cuarto, Lucas encontró un cuaderno antiguo, con notas escritas a mano y dibujos de caballos. Las palabras eran escuetas, pero suficientes para entender la obsesión de Donato con controlar a los animales, evaluando su obediencia y registrando castigos. Cada página que pasaba hacía que el estómago de Lucas se encogiera. «Dios, ¿cómo alguien puede ser tan cruel?», murmuró con rabia contenida. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo y coraje que le recorría el cuerpo. Se detuvo un momento y miró a Sombra, que lo observaba con ojos confiados pero doloridos. La conexión entre ambos se fortaleció en ese instante. Lucas comprendió que ahora tenía una responsabilidad enorme. No podía permitir que ese sufrimiento continuara. No solo debía proteger al caballo, sino también descubrir la verdad y, si podía, evitar que otros animales pasaran por lo mismo. El sonido del viento moviendo la madera del establo lo sacó de su concentración. Sabía que no podían quedarse demasiado tiempo allí. La noche era peligrosa y Donato podría aparecer en cualquier momento. Sin embargo, con las fotos y el cuaderno en la mochila improvisada, Lucas sintió que tenía piezas de un rompecabezas que había comenzado a armar. «Vamos, Sombra, tenemos que salir de aquí antes de que nos descubran», dijo, acariciando su frente por última vez antes de guiarlo de vuelta hacia la seguridad de la sombra del bosque. Mientras se internaban entre los arbustos y los troncos caídos, Lucas pensó en lo que había descubierto: un pasado oscuro, un enemigo poderoso y la certeza de que proteger a Sombra sería más complicado de lo que jamás había imaginado. Pero también pensó en algo más. Nunca se había sentido tan decidido a enfrentar algo, y esa determinación lo hizo sentir menos solo que nunca. La noche era profunda, y el viento traía consigo un olor a tierra húmeda y madera vieja. Lucas apretó la mochila, respiró hondo y caminó junto a Sombra, listo para lo que viniera. Lucas avanzaba con cuidado entre la penumbra del bosque, la mochila cargada con el cuaderno, las fotos y el poco vendaje que había improvisado para Sombra. Cada paso estaba medido, cada crujido de hoja seca parecía amplificado por la tensión que lo mantenía en alerta.
Había aprendido que el peligro podía aparecer en cualquier momento, pero nunca había sentido el miedo como aquella noche. Al acercarse al establo, Lucas notó algo que lo hizo detenerse en seco. La silueta de Donato, de pie entre los árboles, observando el área con sus ojos penetrantes. El corazón de Lucas dio un vuelco y un escalofrío recorrió su espalda. Donato estaba más cerca de lo que esperaba. No había oído los pasos acercarse. Su instinto le dijo que no podía ser coincidencia. No, no puede ser, susurró mientras buscaba desesperadamente un lugar donde esconderse. Detrás de unos arbustos altos y un montón de maderas apiladas, encontró un refugio precario, apenas suficiente para cubrirse. Se agazapó, conteniendo la respiración, mientras observaba al hombre acercarse lentamente al establo. Cada movimiento de Donato era calculado, cada mirada parecía examinar cada sombra, cada crujido de madera y cada hoja caída. Sombra, dentro del establo, comenzó a inquietarse. Lucas puso la mano sobre su lomo, tratando de calmarlo, pero sentía como el caballo temblaba bajo su toque. Los gemidos suaves del animal parecían resonar más fuerte en el silencio tenso del bosque. Lucas tuvo que concentrarse en su propia respiración, en mantenerse invisible, en no hacer ningún ruido que los delatara. Donato inspeccionó la puerta del establo, tocando las tablas y examinando cada rincón. Sus ojos se detuvieron por un instante en una de las sombras más densas, cerca del techo. Lucas contuvo un grito y sintió cómo se le helaba la sangre. «Si me ve, no puedo ni imaginar lo que haría», pensó. El hombre avanzó un poco más, sus botas aplastando hojas secas, y Lucas se agazapó todavía más, moviéndose apenas unos centímetros hacia atrás. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces, algo inesperado sucedió. Sombra dio un pequeño respingo y golpeó una tabla con el casco. Donato giró la cabeza y Lucas contuvo la respiración, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Qué fue eso?, murmuró Donato frunciendo el ceño. Sus pasos se acercaban y Lucas sintió que sus piernas querían moverse, pero sabía que cualquier movimiento brusco lo delataría. Con esfuerzo, el niño decidió mantenerse completamente inmóvil, dejando que la sombra de los arbustos lo cubriera. Donato inspeccionó una vez más y finalmente, sin sospechar, se dio la vuelta y se alejó, murmurando algo entre dientes. Lucas no se movió hasta que estuvo seguro de que el hombre se había ido lo suficiente como para perderlo de vista. «Uf, eso estuvo cerca», susurró, apoyándose contra los arbustos y respirando agitadamente. «Demasiado cerca». Sombra se acercó a él, rozando su hombro con la cabeza, como si entendiera que algo había pasado. Lucas le acarició el lomo, tratando de calmarlo y al mismo tiempo calmándose a sí mismo. La tensión todavía vibraba en su cuerpo, pero sentía que había aprendido algo crucial. No podía volver a acercarse al establo sin más precaución. «Tenemos que ser más cuidadosos, Sombra», dijo. «No podemos arriesgarnos así otra vez». Mientras se internaban de nuevo en el bosque, Lucas pensaba en lo que había sucedido. La cercanía de Donato le había mostrado lo vulnerable que eran él y el caballo, y también lo importante que era planear cada movimiento con cuidado. Había aprendido que el miedo podía ser un aliado si lo usaba para concentrarse, pero también un enemigo si lo dejaba dominar. Aquella noche, mientras las sombras del bosque los envolvían, Lucas y Sombra habían sobrevivido a su primer enfrentamiento directo. Era solo el inicio, pero ambos sabían, sin necesidad de palabras, que el peligro no había terminado y que la vida que habían empezado a construir juntos estaba a punto de volverse aún más complicada. ¿Alguna vez has sentido que un lugar guarda secretos que nadie debería descubrir? Lucas estaba a punto de encontrarse con uno que cambiaría todo. El establo crujía bajo el peso de Sombra, que se agitaba inquieto. La oscuridad parecía más densa que antes,
y un olor a humedad y tierra vieja llenaba el aire. Lucas intentó acercarse para calmarlo, pero el caballo retrocedió de repente, con un respingo que casi lo derriba. «¡Sombra, tranquilo!», gritó, tratando de que su voz no lo asustara más. El caballo dio un salto hacia un rincón del establo, pateando tablas y escombros. Lucas se agachó justo a tiempo para evitar un golpe, y entonces notó algo que nunca había visto. Una puerta pequeña, oculta bajo un montón de tablas caídas, apenas visible entre la penumbra. Su corazón se aceleró. ¿Qué era eso? Nunca había imaginado que el establo pudiera esconder algo más. Cada paso que daba hacía que Sombra reaccionara con más nerviosismo, como si supiera que el descubrimiento estaba ligado a su propio pasado. Lucas comenzó a mover cuidadosamente las tablas y el polvo levantado le picó la nariz. Debajo de ellas, la madera parecía más vieja, más sólida, pero con una manija metálica oxidada que apenas se distinguía. Tomó aire y jaló. La puerta se abrió con un quejido profundo, revelando una escalera descendente hacia la oscuridad absoluta. «No puede ser», susurró, tragando saliva. Sombra estaba inmóvil a su lado, con las orejas hacia atrás, como si le advirtiera de un peligro invisible. El niño sintió miedo, pero también curiosidad. Nunca había visto algo así en el vilarejo, y algo en su interior le decía que debía bajar. Con cuidado, se asomó al borde de la escalera. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Respiró hondo y dio el primer paso, seguido de Sombra, que vaciló pero lo imitó. Cada crujido de los escalones hacía que el corazón de Lucas diera un vuelco. La oscuridad era casi total, y solo podía ver un poco gracias a un hilo de luz que se filtraba por arriba. Entonces notó algo brillante en la pared, viejas herramientas oxidadas, cuerdas cortadas y marcas de rasguños en la madera. Todo indicaba que aquel sótano había sido usado, pero ¿para qué o por quién? Lucas todavía no lo sabía. Sombra gimió, inquieto, y el niño puso una mano sobre su hombro. «Shh, tranquilo, solo estamos viendo», murmuró, aunque su voz temblaba un poco. Cada paso que daban hacia el interior parecía aumentar el peso del misterio. Algo en aquel lugar no era casual. Las cicatrices en las paredes, las herramientas y el olor a hierro le recordaban las historias sobre Donato y el maltrato a los animales. Lucas comprendió que quizás Sombra había estado aquí antes, que había vivido algo que ahora empezaba a revelar en este sótano olvidado. De pronto, un sonido metálico resonó. Una de las herramientas cayó, haciendo eco en la oscuridad. Sombra saltó hacia atrás y Lucas casi pierde el equilibrio. La adrenalina lo llenó. Alguien podría estar cerca o tal vez no estaban solos en absoluto. «No, Sombra, tranquila», susurró, mientras la cabeza del caballo se apoyaba de nuevo en su hombro. Lucas sabía que debía avanzar, a pesar del miedo. Cada paso los acercaba a respuestas y a más preguntas al mismo tiempo. Mientras descendían, Lucas notó una marca en la pared que parecía un símbolo tallado con cuidado. Sus dedos lo recorrieron, sintiendo las hendiduras del tallado. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había hecho? Cada detalle lo hacía entender que el pasado de Sombra era más oscuro y profundo de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas respiró hondo y avanzó un paso más hacia la penumbra, decidido a descubrir la verdad, mientras Sombra se mantenía firme a su lado, confiando en él como nunca antes había confiado en nadie. ¿Te imaginas entrar a un lugar olvidado y sentir que cada sombra esconde un secreto terrible? Lucas estaba a punto de enfrentarlo. El sótano olía a humedad, hierro y madera podrida. Lucas bajó el último escalón, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada paso. Sombra estaba a su lado, tenso, con las orejas hacia atrás, pero confiando en él. Cada crujido del piso parecía resonar como un grito antiguo. Frente a él había cajas viejas, apiladas de manera irregular.
Lucas comenzó a revisarlas con cuidado. En una de ellas encontró herraduras con marcas de golpes, látigos desgastados y cuerdas cortadas de manera brusca. Su corazón se apretó. Había pruebas claras de maltrato a los animales. Esto no puede estar pasando, susurró, tocando los objetos con las manos temblorosas. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Sombra gimió, y Lucas entendió que no era solo dolor físico lo que había llevado al caballo hasta aquí. Su choro, ese lamento profundo que escuchó la primera noche, ahora tenía sentido. Era un aviso, un recuerdo que pedía justicia. Al mover otra caja, Lucas encontró fotografías antiguas. Algunas mostraban a Donato joven, con un látigo en la mano, parado junto a caballos encadenados o golpeados. Otras mostraban niños del vilarejo, con miradas asustadas, tal vez advertidos de no contar nada. Lucas sintió un nudo en la garganta. El miedo que había sentido hasta ahora se transformó en una mezcla de rabia y determinación. «No puedo dejar que esto siga así», dijo en voz baja. «Tengo que hacer algo». Mientras revisaba, notó un pequeño diario, cuyas páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones sobre obediencia y castigos. Cada línea describía maltrato, castigos por desobedecer y métodos de control que helaban la sangre. Lucas comprendió que Sombra no era un caso aislado. Donato había hecho esto muchas veces y ahora el niño tenía evidencia delante de sus ojos. De repente, un sonido metálico retumbó en la pared detrás de él. Una cadena vieja cayó al suelo. Sombra reaccionó con un respingo y Lucas casi pierde el equilibrio al retroceder. La tensión se disparó. No sabía si alguien lo había visto, si Donato o alguien más estaba cerca. «Tranquilo, solo somos nosotros», susurró mientras Sombra apoyaba la cabeza en su hombro. «No pasa nada». El niño comenzó a explorar una pared cercana y encontró un panel oculto, con marcas de rasguños y un pequeño orificio que parecía haber sido usado como escondite. Con cuidado, movió la madera y descubrió un compartimento secreto. Dentro había más herramientas, fotografías y documentos. Todo apuntaba al pasado oscuro de Donato y al abuso sistemático que había cometido en su juventud. Lucas sintió que la respiración se le cortaba. No era solo un animal lo que estaba salvando, estaba al borde de descubrir un secreto que podía cambiar todo el vilarejo. Cada lamento de Sombra le recordaba que no había tiempo que perder. Mientras recogía las pruebas más importantes, escuchó un crujido detrás de él. Su corazón se detuvo. Se giró lentamente, solo para ver que no era nadie más, una sombra del sótano proyectada por la luz de la luna entrante. Pero el susto le recordó algo vital. Debía salir de ahí antes de ser descubierto. «Vamos, Sombra, tenemos que movernos rápido», dijo, tratando de mantener la calma. «Esto es demasiado importante». Mientras ascendían por la escalera, Lucas miró hacia atrás una última vez. Todo aquel sótano oculto, las marcas de abuso, las fotos y los objetos, todo contaba una historia de dolor que él ahora llevaba consigo. Sombra gimió suavemente y Lucas le acarició la cabeza. No era solo un caballo herido, era un testigo silencioso de injusticias que necesitaban ser reveladas. ¿Te imaginas descubrir que alguien quiere hacer daño a más seres inocentes y no tener tiempo para detenerlo? Lucas estaba justo en ese punto. Mientras Sombra descansaba a su lado en un pequeño claro del bosque, Lucas revisaba nuevamente las fotos y el cuaderno que había encontrado en el sótano secreto. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. De pronto, encontró un documento arrugado, lleno de notas con fechas y nombres, ventas próximas, compradores desconocidos y caballos listos para ser trasladados a lugares donde las condiciones eran terribles. «No, esto no puede ser real», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. «Quiere venderlos así, lastimarlos otra vez». El miedo se mezcló con la urgencia.
Cada línea que leía le mostraba que el peligro no estaba solo en el pasado. Era algo inminente, algo que podía afectar a muchos animales y tal vez incluso a personas del vilarejo que dependían de esos caballos para trabajar. Lucas se levantó, tratando de pensar rápido. Necesitaba un plan, pero no tenía aliados. Solo Sombra, la mochila con documentos y su propio instinto. Cada paso que daba entre los arbustos le recordaba que el tiempo corría, que Donato podría iniciar su plan en cualquier momento. «Tenemos que hacer algo. Rápido», dijo en voz baja, mirando a Sombra. «No podemos dejar que esto pase». El caballo gimió suavemente, como entendiendo la urgencia. Lucas suspiró, recordando los pasos de Donato durante la vigilancia anterior. El hombre era astuto, observador, y no dudaría en usar fuerza si se sentía amenazado. Eso lo hizo consciente de que cualquier acción debía ser precisa y sigilosa. Mientras caminaba cerca de la plaza, Lucas escuchó rumores entre algunos vecinos. Caballos desapareciendo, compradores extraños en los alrededores. Todo coincidía con lo que había descubierto. Su corazón empezó a latir más rápido. La comunidad entera podría estar en riesgo. «Si alguien no hace nada», murmuró, apretando los puños. «No puedo esperar a que otros lo descubran por accidente». Una idea comenzó a formarse en su cabeza. Debía avisar a alguien confiable, alguien que pudiera ayudarlo a proteger a los animales. ¿Pero quién? La mayoría de los adultos estaban ocupados, distraídos o demasiado temerosos de Donato. Solo había un par de personas que recordaba: Doña Celia y algunos vecinos mayores que siempre mostraban compasión. Mientras analizaba la situación, Sombra se movió inquieto y golpeó un tronco caído con el casco, recordándole que cada segundo contaba. Lucas sintió un escalofrío. El caballo no solo reaccionaba por miedo, sino también porque sabía que algo peligroso se acercaba. «Está bien, amigo. Tenemos que movernos antes de que sea demasiado tarde», dijo, tomando la mochila y revisando una vez más los documentos. Cada hoja que guardaba era una prueba, cada nombre un posible culpable o víctima. En ese momento, escuchó un sonido que lo hizo tensarse, pasos apresurados cerca de la linde del bosque. Lucas se escondió tras un árbol mientras Sombra bajaba la cabeza, alerta. Podía sentir que Donato o uno de sus hombres estaba cerca y que cada movimiento en falso podría ser fatal. Respirando con dificultad, Lucas comprendió que la situación se había vuelto crítica. El plan de Donato no era solo un riesgo para los caballos, sino que podía afectar a toda la comunidad. Era una carrera contra el tiempo, y él estaba justo en medio, con la responsabilidad de actuar. «No podemos fallar, no podemos», susurró mientras acariciaba la frente de Sombra. «Lo vamos a detener». Con la urgencia marcada en cada paso, Lucas se preparó para regresar al vilarejo, pensando en cómo advertir a Doña Celia y a los vecinos confiables. Cada segundo contaba, y la noche apenas comenzaba a mostrar la magnitud del peligro que se avecinaba. ¿Alguna vez has sentido que no hay vuelta atrás y que todo depende de ti? Lucas estaba a punto de vivirlo. El viento movía las hojas del bosque y el frío de la noche le calaba hasta los huesos. Lucas estaba de pie junto a Sombra, mirando hacia la linde donde podía ver las luces apagadas del vilarejo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era determinación. Sabía que no podía quedarse escondido mientras Donato ejecutaba su plan. «Tenemos que hacer algo. Ahora», susurró, acariciando el lomo del caballo. El primer desafío era decidir a quién podía confiarle la verdad. Doña Celia era la primera opción. Conocía la bondad en su corazón y había cuidado de él a distancia. Pero podría convencerla sin revelar demasiado y ponerla en peligro. Lucas suspiró, mirando a Sombra que gimió suavemente como si le respondiera: «Sí, es ella». Mientras se internaban en los senderos del bosque que llevaban al pueblo, Lucas recordó los documentos y fotos que había encontrado.
Cada prueba era un pedazo de verdad que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que si caían en las manos equivocadas, podrían empeorar la situación. Cada paso que daba aumentaba la tensión, cada crujido de ramas parecía un aviso del peligro que lo acechaba. «Cálmate, Sombra, vamos a salir de esto», dijo con voz firme. «Solo necesitamos un plan». Al llegar al borde del pueblo, Lucas se detuvo. Podía escuchar a lo lejos la conversación de hombres en la plaza, probablemente hablando de caballos, de negocios, de lo que él no entendía del todo, pero intuía que estaba relacionado con Donato. Su estómago se apretó. Cada segundo perdido era un riesgo para Sombra y los demás animales. Tomó una decisión. Iba a advertir a doña Celia primero, preparar un lugar seguro para Sombra y luego idear cómo detener el plan de Donato. No había tiempo para dudas ni miedos. Respiró hondo y avanzó, intentando no hacer ruido, observando cada ventana, cada sombra que podía delatarlo. Al acercarse a la casa de doña Celia, Lucas vio que la luz de una lámpara iluminaba la sala. Tocó suavemente la puerta y ella apareció de inmediato con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. «Lucas, ¿qué haces a estas horas?», preguntó. «Doña Celia, hay algo muy grave», dijo el niño con voz temblorosa. «Donato va a vender a los caballos en condiciones terribles y Sombra y otros animales. Necesitamos detenerlo». Doña Celia lo miró fijamente, evaluando la urgencia en sus ojos. No dijo nada al principio, solo asintió lentamente y abrió la puerta. Lucas supo que había tomado la decisión correcta. La mujer lo guió adentro mientras escuchaba atentamente cada detalle, cada documento que él le mostraba. «Tenemos que actuar rápido», dijo ella finalmente. «Esto es más serio de lo que imaginaba». Mientras Lucas le explicaba todo, Sombra permanecía tranquilo afuera, observando cada movimiento pero alerta. Lucas entendió que el vínculo entre ellos estaba más fuerte que nunca y que ahora su responsabilidad no era solo cuidarlo, sino liderar la acción para proteger a todos los animales del vilarejo. El primer paso estaba dado. Habían decidido enfrentarse al peligro, aunque todavía no sabían cómo. Lucas sintió una mezcla de miedo y adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que la próxima acción sería peligrosa, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. «Vamos a hacerlo, Sombra», susurró. «No te voy a fallar». Mientras la noche cerraba sus sombras alrededor, Lucas entendió que la decisión crucial había sido tomada. No había vuelta atrás. Ahora él y Sombra estaban en el centro del conflicto, y la aventura apenas comenzaba. ¿Alguna vez has sentido que solo una persona cree en ti cuando todos los demás te ignoran? Para Lucas, esa persona era doña Celia. Lucas se sentó frente a la mesa de madera vieja en la cocina de doña Celia, con los documentos y fotos esparcidos sobre el mantel. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus rostros, proyectando sombras largas en las paredes. Sombra estaba afuera, en el pequeño patio, observando cada movimiento con las orejas atentas. «Doña Celia», dijo Lucas con voz temblorosa, «tenemos que hacer algo. Si no, los caballos, todos ellos, sufrirán». La mujer lo miró con seriedad, pero también con una confianza que hizo que Lucas respirara más tranquilo. Sabía que podía contar con ella. «Tranquilo, Lucas», respondió ella. «Vamos a encontrar una manera, pero debemos ser cuidadosos. Donato no perdona». Lucas explicó dónde estaba escondido el caballo y cómo había encontrado el sótano secreto con las pruebas. Doña Celia escuchaba atentamente, haciendo preguntas precisas. «¿Podemos moverlo sin que lo vea nadie? ¿Hay un lugar seguro donde mantenerlo?» Lucas pensó rápidamente. Solo había un lugar, un viejo granero de su abuela, alejado del pueblo, con suficiente espacio y sombra para Sombra y otros caballos. «Podemos llevarlo allí esta noche», dijo Lucas con determinación. «Pero debemos hacerlo rápido y en silencio». Doña Celia asintió, y la sensación de alivio mezclada con miedo hizo que el corazón de Lucas
latiera más rápido. La primera parte del plan estaba clara, pero no sería fácil. Doña Celia sugirió hablar con algunas personas mayores del pueblo que ella sabía que eran justas y confiables. Lucas asintió. No podían confiar en todos, y menos después de la vigilancia constante de Donato. «Si alguien no nos cree o habla demasiado», susurró Lucas con un nudo en la garganta, «podríamos empeorar todo». «Lo sé», dijo doña Celia. «Por eso solo vamos a involucrar a los que realmente importan y que pueden ayudarnos a proteger a los animales». Lucas sintió que su confianza crecía. Tener a alguien de su lado, alguien que conociera el vilarejo y entendiera la situación, hacía que todo fuera un poco más posible. «Va a ser difícil», advirtió doña Celia. «Sombra está herido y moverse de noche siempre tiene riesgos». Lucas asintió, mirando al caballo que lo miraba desde el patio. Sus ojos negros transmitían paciencia y confianza. Sabía que no podía fallarle. «Lo haremos despacio, con cuidado», dijo. «Nadie nos va a detener». Ambos comenzaron a trazar la ruta en silencio, señalando arbustos, caminos estrechos y entradas discretas. Cada detalle contaba: la hora exacta, los posibles testigos, los obstáculos naturales. La tensión era palpable, pero también había una sensación de control que Lucas no había sentido antes. Pequeña resolución, un acuerdo silencioso y fuerte. Lucas tomó la mano de doña Celia y la apretó ligeramente, agradecido. No necesitaban palabras para entenderse. Ambos sabían lo que estaba en juego y lo que debían hacer. «Juntos lo vamos a lograr», susurró Lucas. Sombra gimió suavemente, como si también entendiera. Mientras la noche avanzaba y la luz de la luna bañaba el pequeño patio, Lucas comprendió que la confianza en doña Celia era su mayor fortaleza. Con ella a su lado, el plan para proteger a Sombra y a los demás caballos comenzaba a tomar forma, aunque los peligros no habían hecho más que empezar. ¿Alguna vez has sentido que un solo error podría arruinar todo? Esa era la sensación que recorría a Lucas mientras se preparaba para mover a Sombra. La noche estaba oscura y la luz de la luna apenas iluminaba el camino hacia el viejo granero. Lucas llevó consigo las cuerdas y vendajes improvisados, asegurándose de que cada movimiento fuera silencioso. Sombra caminaba a su lado, nervioso pero confiando en él. «Tranquilo, amigo, despacio», susurró Lucas acariciando la cabeza del caballo. Cada crujido de ramas o hoja seca le hacía saltar el corazón. Si Donato o alguno de sus hombres aparecía ahora, no habría escapatoria. Lucas respiró hondo, recordando todo lo que había aprendido en los últimos días. Paciencia, observación, movimientos silenciosos. Al acercarse a un tramo más abierto del bosque, Sombra se detuvo de golpe. Una rama crujió a lo lejos y el caballo retrocedió con fuerza. Lucas tuvo que sostenerlo firmemente, usando toda su fuerza y calma para que no entrara en pánico. «Vamos, puedes hacerlo», dijo con firmeza, sintiendo cómo su propio miedo se mezclaba con la adrenalina. «Solo un poco más». Con paciencia, logró guiar a Sombra entre los arbustos, respirando con cuidado y ajustando las cuerdas para que no lastimaran sus heridas. Cada metro ganado era una pequeña victoria, pero también aumentaba la tensión. Un solo error podía delatarlos. Finalmente, divisaron el viejo granero de la abuela de doña Celia. La estructura estaba intacta y suficientemente aislada para ocultar al caballo. Lucas sonrió ligeramente, aunque el miedo no lo abandonaba. «Casi llegamos, Sombra», susurró. Colocó a Sombra dentro y revisó que no hubiera grietas ni huecos por donde alguien pudiera mirar. El caballo, aunque agotado, se movía con cuidado, oliendo cada rincón, adaptándose a su nuevo refugio. Lucas y doña Celia comenzaron a organizar cómo proteger a los otros caballos del vilarejo. Había más animales que necesitaban ayuda y cada uno representaba un riesgo adicional. Lucas empezó a dar órdenes claras y precisas.
Tú vigila la entrada, yo voy a traer paja y agua, y Sombra se queda tranquilo aquí. El liderazgo que Lucas mostraba sorprendió incluso a doña Celia. No era solo un niño. Estaba tomando decisiones con madurez y valentía, enfrentando un peligro real, mientras aseguraba que cada paso fuera seguro. Mientras arreglaban los últimos detalles, un ruido proveniente del bosque los alertó. Pasos rápidos, más cercanos que antes. Lucas se tensó y Sombra reaccionó, golpeando suavemente el piso con sus cascos. Donato o alguien de su séquito podría estar cerca. «Rápido, todo tranquilo», dijo Lucas tratando de mantener la calma. «Mantén la voz baja, haz lo que te dije». La tensión era palpable. Cada segundo contaba, y aunque habían logrado proteger a Sombra y organizar la primera parte del plan, sabían que esto era solo el comienzo. Resolución parcial, un primer éxito, pero con peligro latente. Finalmente, tras unos minutos que parecieron eternos, todo quedó en silencio. Sombra descansaba, los caballos del granero estaban seguros y Lucas respiró aliviado. Habían logrado el primer intento de protección, pero Lucas sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Donato no se detendría y el peligro acechaba cada sombra del vilarejo. «Lo logramos por ahora, pero no podemos bajar la guardia», susurró Lucas, acariciando a Sombra. «Esto recién empieza. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa sin que puedas escapar?» Esa era la sensación constante que recorría a Lucas desde hacía días. Donato caminaba despacio por los límites del vilarejo, con la mirada penetrante que parecía atravesar la oscuridad y los arbustos. Sus botas golpeaban el suelo con firmeza y su ceño fruncido mostraba que no estaba dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad. «Algo no cuadra», murmuró entre dientes. «No pueden desaparecer así mis caballos». Cada paso de Lucas en el bosque, cada movimiento que hacía con Sombra, parecía monitoreado por los ojos invisibles de Donato. La tensión crecía y el niño entendió que ya no podía confiar solo en la oscuridad para protegerse. Mientras Donato intensificaba su vigilancia, algunos vecinos comenzaron a notar cambios. Lucas lo había percibido. Caballos más tranquilos, menos gritos en la plaza y movimientos discretos de un niño y su compañero animal. Los murmullos empezaban a crecer, mezclando curiosidad y preocupación. «¿Han visto algo raro en el establo de Donato?», preguntó una vecina a otra, mientras Lucas pasaba cerca observando. «Dicen que un niño y un caballo han estado rondando por allí». El rumor se esparcía, y aunque nadie conocía todos los detalles, la intriga aumentaba. Lucas sabía que cada conversación podía ser un riesgo, pero también una oportunidad si lograba encontrar aliados entre los vecinos confiables. Esa misma tarde, Donato revisaba los alrededores del bosque. Sus ojos se posaron en algunas huellas recientes de Sombra y Lucas cerca del viejo granero de doña Celia. Sus labios se fruncieron. Estaba más cerca de lo que Lucas sospechaba. «Estos pasos, alguien ha estado aquí», dijo, y su voz estaba cargada de furia contenida. «No me engañarán». El peligro se volvió tangible. Donato podía aparecer en cualquier momento y cada acción de Lucas debía ser más estratégica y cuidadosa. La presión aumentaba y la adrenalina recorría su cuerpo. Lucas sintió el viento cambiar, el crujido de las ramas y el sonido distante de los pasos de Donato. Instintivamente llevó a Sombra a un pequeño refugio cubierto de arbustos cerca del granero. El caballo estaba nervioso, pero la calma y determinación de Lucas lo tranquilizaron un poco. «Tranquilo, amigo, nadie nos va a encontrar aquí», susurró, mientras ajustaba una cuerda para asegurar la entrada. «Todo va a estar bien». Aunque sabían que la amenaza era real, este movimiento estratégico les dio un momento de alivio. Habían logrado pasar desapercibidos por ahora. La noche cayó sobre el vilarejo, y Lucas observaba desde la sombra mientras Donato patrullaba los alrededores. Cada vez que el hombre giraba la cabeza,
Lucas contaba hasta 10 en silencio, asegurándose de no hacer ningún ruido. La tensión era constante. Un segundo de descuido podía significar ser descubierto. «Esto apenas empieza, Sombra», susurró. «No podemos relajarnos ni un minuto». A pesar del miedo, Lucas sentía una chispa de confianza. La comunidad estaba empezando a notar cambios, algunos vecinos estaban observando y él había aprendido a moverse con cuidado. La vigilancia de Donato no solo representaba un peligro, también era un recordatorio de que sus acciones estaban teniendo efecto y que la lucha por proteger a los caballos recién comenzaba. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el miedo puede enseñarte más que la seguridad? Lucas estaba a punto de descubrirlo. Sentado junto a Sombra en el granero, Lucas observaba cómo el caballo se recostaba, relajado por primera vez en días. Respiró profundo y dejó que los recuerdos fluyeran. Noches en las calles, persecuciones, hambre, soledad. Todo lo que había vivido parecía empujarlo a este momento. «Siempre pensé que no podía hacer nada», murmuró. «Pero mira, estamos aquí, tú y yo». El niño comprendió algo esencial. Cada experiencia dolorosa lo había preparado para enfrentar la injusticia. Ya no era solo un sobreviviente, estaba tomando decisiones con conciencia y responsabilidad. Lucas acarició la cabeza de Sombra, sintiendo el calor del animal contra su hombro. El vínculo entre ellos se había vuelto casi tangible, una conexión silenciosa que le daba fuerza y confianza. «Gracias por confiar en mí, amigo», susurró. «No voy a fallarte». El simple acto de reconocer su propia valentía lo hizo sentir diferente. Podía sentir miedo y actuar a la vez, y esa era la verdadera madurez. No necesitaba aprobación de nadie más. Él estaba listo para asumir lo que viniera. Mientras la noche avanzaba, Lucas empezó a organizar mentalmente los próximos pasos. No podía dejar que Donato continuara con su plan. Cada caballo en el vilarejo estaba en riesgo. Su estrategia ya no era improvisada. Pensaba en rutas, aliados y precauciones, considerando cada detalle. «Si queremos lograrlo, tenemos que ser inteligentes», dijo en voz baja. «Todo depende de hacerlo bien». Sombra gimió suavemente, como si entendiera la seriedad de sus palabras. Lucas se dio cuenta de que el animal ya no era solo un ser a proteger, sino un compañero en el que podía confiar plenamente. El niño cerró los ojos un momento y pensó en sus peores temores: ser atrapado, fallar, perder a Sombra, no poder ayudar a los demás caballos. Sintió que el corazón se le apretaba, pero al mismo tiempo comprendió algo vital. El miedo no lo detenía, lo impulsaba a actuar con más cuidado y determinación. «No podemos dejar que el miedo nos paralice», susurró, abriendo los ojos. «Tenemos que usarlo». El aprendizaje fue inmediato y profundo. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar pese a él. Lucas pasó un momento acariciando suavemente el lomo del caballo, notando cómo cada movimiento del animal reflejaba confianza y seguridad. Sombra ya no temía cada sombra ni cada ruido. Lo seguía con tranquilidad y le ofrecía apoyo silencioso. «Juntos vamos a lograrlo, ¿sí?», murmuró Lucas. «Nada nos va a detener». El vínculo silencioso entre ambos se consolidó. Lucas había aprendido a escuchar, observar y cuidar, y Sombra respondía con la misma lealtad. La madurez emocional de Lucas no solo se reflejaba en sus decisiones, sino también en la forma en que comprendía y respetaba a quienes dependían de él. Resolución parcial, fuerza para lo que viene. Mientras la luna iluminaba débilmente el granero, Lucas comprendió que había cambiado. Ya no era el niño huérfano que corría solo por las calles del vilarejo. Era un protector, un líder silencioso, alguien capaz de enfrentar los peligros con estrategia y corazón. «Vamos, Sombra, lo peor todavía no ha pasado», susurró. «Pero estamos listos». Con esa certeza, el niño respiró profundo,
sintiendo que cada paso que habían dado hasta ahora había construido la fuerza que necesitarían para enfrentar los desafíos que se avecinaban. ¿Te has encontrado alguna vez en un momento en el que todo depende de tu valor y de un solo movimiento? Lucas estaba a punto de vivirlo. La noche estaba cerrada y Lucas caminaba con pasos sigilosos junto a doña Celia, Sombra a su lado. Sabían que Donato había organizado la venta de los caballos esa misma noche y cada segundo contaba. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja, y el crujido de hojas secas bajo sus pies hacía que cada paso pareciera un riesgo mortal. «Todo depende de que lleguemos sin que nos vea», susurró Lucas, mientras ajustaba las cuerdas que había traído para ayudar a guiar a los animales. «¿Listo, Sombra?» El caballo gimió suavemente, mostrando su nerviosismo pero también su confianza en Lucas. Ambos sabían que esta era la prueba más importante hasta ahora. Se acercaron al claro donde Donato y sus hombres esperaban con los caballos para cargarlos. Lucas se escondió detrás de un arbusto, observando los movimientos de los hombres y la disposición de los caballos. Doña Celia le dio un leve asentimiento. Era hora de actuar. Con cuidado, Lucas comenzó a guiar a Sombra por un sendero lateral, asegurándose de que los demás caballos lo siguieran sin hacer ruido. Cada paso debía ser medido. Un descuido podía alertar a Donato. «Despacio, despacio», murmuró, mientras los caballos se movían uno tras otro. «Todo saldrá bien». El corazón de Lucas latía con fuerza, pero cada pequeño avance era una victoria silenciosa. De repente, uno de los hombres de Donato volteó hacia ellos. Lucas contuvo la respiración y doña Celia bloqueó la visión desde su lado. Por unos segundos, todo se volvió un instante congelado. El viento, los pasos, los latidos de los caballos, el pulso acelerado de Lucas. «¡Eh!», gritó el hombre, pero no vio nada. «Seguro fue el viento». Lucas exhaló en silencio. Sombra permanecía firme y los caballos continuaron avanzando hacia la seguridad del granero. La tensión disminuyó un poco, pero cada segundo seguía siendo crítico. Una vez que todos los caballos estuvieron dentro del granero, Lucas y doña Celia cerraron las puertas de madera con cuidado, asegurándose de que no quedara ningún rastro. Sombra estaba calmado y los otros animales comenzaron a tranquilizarse lentamente. «Lo logramos, por ahora», susurró Lucas, acariciando la frente del caballo. «Nadie nos vio». El alivio fue